Vamos a analizar ya finalmente el inciso D del ejemplo 10.3 del libro de Smith de termodinámica. La mezcla, tenemos una mezcla en equilibrio líquido-vapor, es metanol con acetato de metilo. Habíamos comentado que ya tenemos los coeficientes de actividad expresados en función de temperatura y en función de las fracciones de los componentes en la fase líquida. Nosotros tenemos esas dos ecuaciones, cada una para el coeficiente de actividad de un componente. La variable A depende de la temperatura. Ya habíamos comentado que contamos con las ecuaciones de Antoine. Estas son las constantes de Antoine para el metanol, las constantes de Antoine para el acetato de metilo, A, B y C. Y ya calculamos de los incisos A al D, que incluye cálculos de presión y temperaturas de burbuja y de rocío. Vamos a continuar con el análisis del inciso E. La presión y la composición azeotrópicas para una temperatura de 318.15 Kelvin. A esa temperatura, yo ya calculé, es el inciso A y el inciso B, tanto la presión de burbuja como la presión de rocío. El A es la presión de burbuja porque nos pide presión y nos pide composiciones en la fase vapor. El B es la presión de rocío, nos pide presión y nos pide composiciones en la fase líquida. Entonces, para estos dos cálculos a esta misma temperatura, se encontraría este mismo sistema. Entonces, en realidad, para un diagrama, P, X, Y, A y B están definidos. El inciso A y el inciso B, que son la presión de burbuja y la presión de rocío. Entonces, estamos analizando puntos en un mismo gráfico, en el diagrama PXY, que se lleva a temperatura constante. De acuerdo a nuestro análisis que habíamos comentado, entonces en este caso, de acuerdo a nuestro análisis, estamos analizando un mismo diagrama. En realidad es el diagrama PXY y estamos buscando el azeótropo. Una mezcla azeotrópica, nosotros hemos comentado que tiene un punto máximo o un punto mínimo en esas composiciones. Vamos a analizar el comportamiento. Voy a abrir el planteamiento. Parece que aquí mismo ya lo tengo. Planteamiento de la ley de Raoult modificada que nosotros analizamos es este, pero lo podemos aplicar a diagramas de fase específicamente. Hemos comentado que para los cálculos de temperatura de burbuja y de rocío aplicamos estas ecuaciones y nosotros definimos la variable llamada volatilidad relativa, que nos dice, es una propiedad que nos dice la facilidad con la que podríamos separar esa mezcla líquido-vapor mediante destilación. Entonces, la volatilidad relativa se define como este cociente. La volatilidad del componente A entre la volatilidad del componente B, sabiendo que el líquido y la fase vapor de este sistema tiene ambos componentes. El vapor va a ser más rico en el componente más volátil, el líquido va a ser más rico en el componente menos volátil. A eso me refiero. El menos volátil es el que tiene un punto de ebullición menor en cuanto a su temperatura. Entonces, habíamos comentado que la volatilidad relativa se expresa como este cociente. La fracción en el vapor entre la fracción en el líquido del componente 1, dividido entre esos mismos términos, pero para el componente 2.
En azeótropos vamos a analizar los diagramas PXY a temperatura constante. Es el caso que nosotros tenemos para este ejercicio. Entonces podemos tener dos casos, un azeótropo de presión mínima o un azeótropo de presión máxima. Nosotros analizamos los cálculos sobre estos diagramas de punto de burbuja y punto de rocío a otras composiciones. Si yo trazo una línea vertical aquí, es una composición definida. Entonces, por ejemplo, para los incisos A y B, nosotros teníamos, para el inciso A, una fracción en el líquido de 0.25. Entonces, suponiendo que el diagrama tuviera esta tendencia, 0.25 estaría por aquí, a la mitad, entre 0 y 0.5. Entonces, analíticamente yo busqué el punto de burbuja y el punto de rocío, que son estos. Ahora, sobre ese mismo diagrama, vamos a buscar el azeótropo, es decir, a qué presión se forma un azeótropo. Puede ser un azeótropo de presión mínima o un azeótropo de presión máxima, cualquiera de esos dos. Considerando que un azeótropo de presión mínima tiene una temperatura de ebullición máxima. Era lo que comentábamos aquí. Y un azeótropo de presión máxima tiene una temperatura de ebullición mínima. Son inversamente proporcionales. Si nosotros introducimos la volatilidad, en un azeótropo sabemos que por definición las fracciones en el líquido son iguales a las fracciones en el vapor, de los dos componentes. En un azeótropo, en la mezcla líquido y vapor, las composiciones se igualan en la fase vapor para cada componente con los de la fase líquida. Y mediante la ley de Raoult, modificada, que es esta ecuación, podemos introducir estos términos de coeficientes de actividad en este término de la variable denominada volatilidad relativa. Entonces, eso es lo que hace el libro. Lo que hace el libro precisamente es ese análisis. Primero, determina si existe azeótropo a una temperatura determinada. ¿Cómo hacemos este cálculo o cómo sabemos si va a existir un azeótropo? Mediante esa restricción. Se utiliza la volatilidad relativa, que recordemos se define como este cociente. Fracciones en la fase vapor del componente 1 entre fracción en la fase líquida del componente 1, dividido entre la fracción molar en la fase vapor del componente 2 entre la fracción molar de la fase líquida para el componente 2. X es fracción en el líquido y es fracción en el vapor. En un azeótropo comentábamos que las fracciones son iguales en ambas fases para cada componente. X1 es igual a Y1 y ocurre lo mismo para Y2. Sustituyendo aquí, la volatilidad relativa nos da 1. Se cancelan mutuamente. Y1 se cancela con X1. Esto nos da 1, este cociente. El cociente de abajo nos da 1. Entonces, en general, si introducimos la ley de Raoult modificada, ordenada así, aquí se despejó el cociente Y entre X y de esa ecuación. Aquí lo vamos a sustituir en la volatilidad relativa. Entonces, la volatilidad relativa en términos de la ley de Raoult modificada es esta ecuación, la que aquí denominan 10.9. Entonces, vamos a partir de esta ecuación para poder resolver el ejercicio.
Esta ecuación me expresa un cociente para la fase líquida del coeficiente de actividad del componente 1 por su presión de saturación entre el coeficiente de actividad del componente 2 por la presión de saturación. Entonces, a partir de esta restricción, yo tengo la ecuación 10.9 y sé que para un azeótropo la volatilidad relativa vale 1. Entonces, se utilizan las correlaciones que se mencionaban en el planteamiento del problema. Estas correlaciones del coeficiente de actividad, logaritmo natural de gamma 1 y logaritmo natural de gamma 2. Lo que realiza aquí el libro es que analiza esas ecuaciones. Las ecuaciones de correlación para los coeficientes de actividad nos indican que cuando x1 es igual a 0, gamma 2 es igual a 1 y gamma 1 es el exponencial de a. ¿De dónde surge eso? De tomar estas ecuaciones y realizar, no es más que un planteamiento matemático. Nos dice que si x1 es igual a 0, si x1 es igual a 0, notemos que en la ecuación del coeficiente de actividad 2 me queda logaritmo natural de gamma 2 igual a 0. Y gamma 2, logaritmo natural de gamma 2 igual a 0, yo lo puedo despejar. Si despejo de ahí gamma 2, me quedaría el exponencial de 0, que es 1. De ahí surge que gamma 2 sea 1. Para la otra ecuación, para gamma 1, con x1 igual a 0, aquí, recuerden que si yo defino una de las fracciones, la otra queda definida porque x1 más x2 vale 1. Como x1 más x2 vale 1, si x1 vale 0, entonces x2 automáticamente vale 1. Entonces, si aquí x2 vale 1, me quedaría el logaritmo natural de gamma 1 igual a por 1. Si yo despejo coeficiente de actividad 1, es el exponencial de a. Entonces, de ahí surge esta relación. Se realiza el mismo procedimiento ahora cuando x1 vale 1. Es decir, el primer análisis es cuando tenemos en la mezcla líquido-vapor el componente 2 puro. El segundo análisis es cuando tenemos el componente 1 puro. El componente 1 puro es metanol, el componente 2 puro es acetato de metilo. Eso están comentando aquí. Vamos a analizar el caso del componente 1 puro. Para el componente 1 puro se toma x1 igual a 1. Entonces, noten que la tendencia va a ser inversa porque es la misma ecuación en términos de la otra fracción molar. Si x1 vale 1, aquí, si sustituyo aquí x1 igual a 1, me queda el logaritmo natural de gamma 2 igual a a. Entonces, gamma 2 es el exponencial de a. De ahí surgiría esta ecuación. Y gamma 1 con x igual a 1, yo la obtengo de aquí. Gamma 1 depende de x2, pero x2 más x1 es la unidad. Entonces, cuando gamma 1 es 1, cuando x1 es 1, x2 es 0. Entonces, aquí sería 0. Logaritmo natural de gamma 1 es igual a 0. Y si despejo ahí gamma 1, me queda el exponencial de 0, que es 1. De ahí surgieron esas
deducciones. Entonces, sabiendo esos límites, digamos que son los límites del componente 1 puro y el componente 2 puro. Con esos dos se calcula la volatilidad relativa de la mezcla. La volatilidad relativa va a partir del componente 1 puro hasta la del componente 2 puro. Mediante estos análisis, entonces, si establecemos la volatilidad relativa para cuando x1 es igual a 0, es decir, el componente 2 puro, vamos a obtener esta ecuación. Esta ecuación surge de la ecuación 10.9, planteando esas sustituciones. Cuando x1 vale 0, gamma 2 vale 1, y gamma 1 vale exponencial de A. Entonces sería gamma 1, presión 1 de saturación, entre gamma 2, presión 2 de saturación. ¿Qué me quedaría esto? Para ahora, cuando x1 vale 1, se sustituye en esa misma ecuación 10.9 y yo obtengo esta función. Para los valores de la presión de saturación 1, presión de saturación 2 y el coeficiente A, vamos a utilizar la temperatura de interés. Aquí se menciona en el libro que ya en el inciso A se calcularon estos valores. ¿Cómo se calcularon? Las presiones de saturación se calcularon con la ecuación de Antoine. Yo tengo la ecuación de Antoine para cada componente. Presión de saturación 1, presión de saturación 2. Y yo tengo la temperatura definida en Kelvin, 318.15. Entonces simplemente se sustituyen aquí y aquí para las presiones de saturación. Para el coeficiente A lo calculamos sustituyendo en esta función porque depende de la temperatura. El libro menciona que utilizó los mismos datos que en el inciso A porque se trabajó a la misma temperatura. Entonces, sustituyendo esos valores, presión 1 de saturación, presión 2 de saturación, se sustituyen en esas dos ecuaciones. Presión 1 vale 44.51, el coeficiente A vale 1.107, presión 2 de saturación vale 65.64. Calculando esos dos valores, yo voy a obtener la volatilidad relativa para estas restricciones, cuando tengo el componente 2 puro o cuando tengo el componente 1 puro. Y estos son los valores. Entonces, solo vamos a tener coeficientes de actividad de la mezcla entre estos dos valores. 0.224 es el valor mínimo, 2.052 es el valor máximo. Entonces, si tuviese, por ejemplo, el componente 2 puro y le voy adicionando el componente 1, nosotros vamos a ir disminuyendo el coeficiente de actividad. Aquí se realiza un análisis que menciona lo siguiente. El valor en un límite es mayor que 1. Es decir, es el coeficiente de actividad mayor nos dio 2.052. El otro es menor que 1. Cuando ocurre esto, existe un azeótropo porque la volatilidad relativa se considera una función continua de x1 que debe pasar por el valor de 1 en alguna composición intermedia. Entonces, debido a esto, sí existe un azeótropo. Si nosotros analizamos el azeótropo, que es cuando la volatilidad vale 1, la ecuación se despeja, la 10.9 es la que estábamos analizando, se despejan las relaciones de los coeficientes de actividad. Se refiere a esta ecuación.
Si en esta ecuación yo defino que alfa 1, 2 es igual a 1, me estoy refiriendo al azeótropo. Entonces, como alfa 1, 2 es igual a 1, yo puedo despejar el cociente de coeficiente de actividad 1 entre coeficiente de actividad 2. Y eso es igual a este cociente de presiones de saturación, que ya calculamos para la temperatura de interés. Aquí se menciona que la diferencia entre las ecuaciones de correlación para el logaritmo de gamma 1 y gamma 2 proporciona la siguiente relación general. Aquí se restaron. Esta es una ecuación que se obtuvo de restar las dos ecuaciones. Logaritmo natural de gamma 1 menos logaritmo natural de gamma 2. Por propiedades de los logaritmos, esa resta se puede expresar como un cociente de gamma 1 entre gamma 2. Y del lado derecho tendríamos la resta de este término menos este otro término cuadrático. Entonces el libro obtuvo esta función. Aquí no hace más que álgebra, factoriza la a, luego lo factoriza como una diferencia de cuadrados y obtiene esta relación. Como x1 más x2 es igual a 1, se puede expresar ese cociente en términos solo de una variable. Entonces aquí se menciona que la composición azeotrópica es el valor de x1 para el cual esta ecuación se satisface cuando la relación del coeficiente de actividad tiene su valor en el azeótropo. Entonces tenemos que resolver esa ecuación para cuando el logaritmo natural de gamma 1 entre gamma 2 valga esta relación. Eso lo comprobamos que para el azeótropo el valor es 1.47. Entonces, sustituyendo aquí, el logaritmo natural de gamma 1 entre gamma 2, esto es en el punto azeotrópico, es 0.388. Entonces, hay que resolver la ecuación cuando 0.388 es igual a por 1 menos 2x1. La solución, aquí se menciona que es que ese x1 valga 0.325. Entonces, la ecuación que nosotros estamos resolviendo es a por 1 menos 2x1 igual a 0.388. De ahí se despejó x. Despejando x, el valor que se obtiene es 0.325. Y para este valor, aquí se menciona x1 con un superíndice AZ porque es la composición del azeótropo en la fase líquida. Sin embargo, como nosotros sabemos de la teoría, en un azeótropo la composición en la fase líquida es igual a la composición en la fase vapor. Entonces ahora, con esta solución, para este valor de x1, la composición 1 azeotrópica es 1.657. Tenemos que establecer esta relación. X1 en fase líquida igual a Y1 en fase vapor, que es la ecuación 10.5. Entonces, la presión en ese azeótropo es la presión parcial de ese componente, que se calcula como el coeficiente de actividad de ese componente en el azeótropo por la presión de saturación de ese componente. Entonces es 1.657 con 44.51. Esta es la presión de saturación del componente 1 calculado con la ecuación de Antoine a la temperatura de interés. Entonces aquí la presión del azeótropo aproximadamente calculan que es 73.7 kilopascales. Y para esa presión establecimos
que como es un azeótropo, la fracción molar en la fase líquida es igual a la fracción molar en la fase vapor, y es 0.325. Entonces, a manera de resumen, para resolver este ejercicio, aquí la clave son dos ecuaciones. La volatilidad relativa, que sabemos que vale 1 cuando nos encontramos en un azeótropo, y la ley de Raoult modificada. Aquí despejamos con la ley de Raoult modificada el cociente y entre x y. Entonces, cuando restringimos esos valores, estamos buscando este punto azeotrópico, ya sea si es un azeótropo de presión mínima o un azeótropo de presión máxima. En este punto, la restricción es que la volatilidad relativa vale 1 y la composición en el líquido es igual a la composición en la fase vapor. Aquí se puede observar fácilmente en el gráfico. Aquí, esta línea representa la presión contra las composiciones en la fase líquida. Esta otra representa la presión contra las composiciones en la fase vapor. Entonces, en un azeótropo, esas dos curvas se tocan. Entonces, como se tocan o intersectan, aquí las composiciones son iguales. Sería composición del azeótropo, Y y X. Y eso pasa independientemente de si se trate de un azeótropo de presión mínima o un azeótropo de presión máxima. Esas fueron las ecuaciones que utilizamos. Entonces, utilizamos además la ley de Raoult modificada, la volatilidad, y como la volatilidad y la ley de Raoult modificada utilizan coeficientes de actividad, nosotros utilizamos los coeficientes de actividad que se mencionan como dato en este ejercicio. Entonces, ese es el resumen general. Finalmente, nosotros calculamos estas composiciones. Las composiciones en la fase líquida es igual a las composiciones en la fase vapor, y este es el punto azeotrópico para el cual pudimos calcular la presión del sistema. Esto también se debe de cumplir para el componente 2. Ese es el planteamiento de este último inciso.